En este proyecto vamos a demostrar la necesidad de implementar un constructor de copia cuando una clase requiere memoria dinámica. El ejemplo que vamos a utilizar está basado en la clase secuencia, clase que se encuentra completamente explicada y especificada en otro vídeo de este capítulo. En este caso utilizamos un ejemplo muy parecido y por lo tanto recomendamos que antes de seguir la explicación de este vídeo siga y entienda la explicación del vídeo que comenté anteriormente. Bien, en este caso se trata de utilizar la misma clase, la clase secuencia, secuencia de elementos de tipo base, secuencia, solo que ahora vamos a eliminar, aquí lo tienen, el constructor de copia de la clase. El constructor de copia no va a estar operativo, por lo tanto, el compilador proporcionará un constructor de copia de oficio. Eso significa que cuando se necesite una copia del objeto, el compilador generará código para realizar una copia superficial del objeto. Con lo cual, si existen punteros, los punteros tendrán la misma dirección de memoria, tanto del objeto origen como del objeto destino, y ambos accederán a la misma zona de memoria, con lo cual tenemos un peligro potencial, como ya sabemos. Bien, puede observar que en el CPP aparece también comentado el código del constructor de copia. El destructor sigue estando activo, por lo tanto, cuando se destruya un objeto, actuará el método destructor y el código del método destructor es exactamente el mismo que conocemos, que se basa en liberar memoria. Con lo cual, cuando tenga que actuar el destructor, llamará al método privado de liberar memoria, en el que, bueno, ya está comentado y lo conoce, simplemente si el puntero es distinto de 0, liberará toda la memoria del vector dinámico y pondrá a 0 los campos privados. Hemos añadido deliberadamente esta línea para que cuando actúe el destructor se muestre un mensaje en la consola de error, en este caso sería el terminal que estamos utilizando para ejecutar los programas, indicando o dando a entender que está actuando el destructor. ¿Por qué? Bueno, es importante porque el destructor va a ser el desencadenante de los problemas que van a surgir. Aunque no exista el constructor de copia, sí va a existir el destructor. De hecho, tendremos los constructores que ya conocemos, constructor sin argumentos y constructor con un argumento en una sola función, y tendremos el destructor pues, con la idea de liberar toda la memoria ocupada por los objetos de la clase. Bien, vamos a ver que cuando actúa el destructor, si el constructor de copia no está implementado, produce unos efectos colaterales peligrosos. Para que se ponga de manifiesto este efecto, necesitamos una función que reciba una copia de un objeto. En este caso, hemos escrito una función, que es la función tiene igual tamaño, que como puedo observar, tiene un parámetro formal de tipo secuencia y ese parámetro formal se inicia con una copia de un objeto de la función que realiza la llamada. Se realiza una copia por valor, tal y como bueno, conocemos de sobra. En cualquier caso, tenga en cuenta que el objeto que se utiliza para realizar la llamada tiene memoria dinámica y por lo tanto, cuando se realice la copia en este objeto local, en otra, tanto el puntero vector privado de otra como el puntero vector privado del objeto que se utiliza en la llamada llevarán a la misma zona de memoria dinámica. Bueno, veamos el código de la función tiene igual tamaño. Tiene igual tamaño es esta función. Realmente solo necesitaríamos esta instrucción, en la cual nos diría que una vez calculados y total utilizados, o sea,
sobre el objeto implícito, el número de casillas que se están utilizando coincide con total utilizados del objeto explícito de otra. Si coinciden ambos valores, pues se entiende que las dos tienen igual tamaño. Hemos añadido una serie de líneas, fíjese, todas ellas son líneas que envían mensajes a cout para seguir la pista de lo que está ocurriendo. La primera y la última parte simplemente nos indican que se está entrando o se está empezando a ejecutar la función y que se termina la ejecución de la función, básicamente. Y en medio nos encontramos con que lo que queremos hacer es mostrar el valor de el objeto que se recibe por valor, del objeto local, recuerde, es una copia superficial, del objeto local otra dentro de la función. Bueno, ¿cómo se va a ejecutar la función? Utilizamos un programa de demostración que es una simplificación del que se utiliza en el vídeo al que me refería anteriormente, donde explicábamos toda la clase con detenimiento. De hecho, en esa función, bueno, en este programa de demostración, declaramos, esta primera parte es igual, declaramos un objeto almacén con tamaño 3, inicialmente pues estará vacío, claro, no tiene ninguna casilla, y utilizamos un ciclo con lectura adelantada, de forma que mientras el valor introducido sea positivo, vamos añadiendo, aquí lo van viendo, el valor a la secuencia que hemos creado anteriormente. Bien, mostramos cuando termina el ciclo, mostramos su contenido, indicamos si está vacío o no. A continuación creamos un objeto vacío llamado otro almacén, mostramos su contenido, el mensaje debería decirnos que está vacío, y luego utilizamos el método clona para realizar una clonación del objeto almacén sobre el objeto que acabamos de crear. Esto ya lo vimos en el otro vídeo y sabemos que va a funcionar perfectamente. En este momento los dos tendrán el mismo contenido. Bien, pues ahora es donde aparece la parte nueva, donde queremos poner de manifiesto la necesidad de un constructor de copia. Antes de empezar a hacer o de demostrar que sin constructor de copia no va a funcionar correctamente la función que acabamos de incorporar, mostramos el contenido de almacén, mostramos el contenido de otro almacén, y ahora es cuando se hace la llamada a la función tiene igual tamaño. Esta función se ejecuta sobre el objeto implícito almacén y se le proporciona otro almacén. Significa que cuando se llame a la función se va a realizar una copia superficial, no hay constructor de copia, de forma que el parámetro local otra contendrá una copia de otro almacén. Insisto, copia superficial. Bien, la idea es que cuando se ejecute la función nos va a decir si tienen o no el mismo tamaño, deberá decirnos que sí, evidentemente, y una vez finalizada la ejecución de la función, de nuevo nos mostrará el contenido de almacén y de otro almacén. Finalmente nos dirá si otro almacén está vacía. El objeto que nos va a importar realmente es otro almacén, que es el que se suministra a la función. Bien, observemos que cuando pasamos una copia al objeto otra, la función se ejecutará normalmente y la cuestión está cuando la función acabe su ejecución. Como se ha creado un objeto local, el objeto otra, y ese objeto se ha creado por copia superficial del objeto otro almacén, cuando acabe la función, actuará el destructor de la clase sobre el objeto local otra. La consecuencia de la actuación de ese destructor la podremos ver en los métodos privados y esa consecuencia será que se va a liberar la memoria del objeto local otra. Pero, a fin de cuentas, esa memoria dinámica es la memoria dinámica que reservó el objeto de la función main, con lo cual no vamos a encontrar un problema a la hora de volver a la función main y será evidentemente que la función tiene igual tamaño, desencadenó la actuación del destructor y liberó una memoria
que en principio no debía haber liberado. Vamos a verlo en ejecución. En primer lugar, compilaremos. El ejecutable se va a llamar conscopia y ejecutaremos. bin, perdón, demo, bin demo conscopia. Bien. Inicialmente se crea, bueno, perdón, un pequeño detalle que se me pasó. En la clase secuencia también hemos modificado ligeramente el método toString, importante, para que nos muestre el contenido del puntero vector privado, ¿vale? Será importante ver cuál es la dirección de memoria que contiene ese puntero. Bien, cuando empieza la ejecución, este sería el almacén, el dato llamado almacén, que está vacío, y esta es la dirección de memoria de este puntero. Bien, introducimos los valores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, menos 1 para terminar. Y ahora volvamos hacia atrás, aquí, una vez introducidos los primeros 5 valores, este sería el contenido del vector dinámico con una capacidad de 8 y 5 datos ocupados. Observe la dirección del puntero. Aquí está, es distinto al inicial. Recuerde que inicialmente teníamos una capacidad de 3, pero al introducir 5 valores se redimensionó el vector, por lo tanto el puntero vector privado obtuvo una nueva dirección de memoria, que es esta de aquí. Bien, ese es el efecto de la redimensión. Cuando se clona, perdón, este es el objeto otro almacén vacío, inicialmente está vacío, y ahora cuando se clona el objeto almacén sobre otro almacén, observamos que la capacidad de otro almacén es la misma que la que tiene almacén y su vector privado, su puntero, es distinto, evidentemente, al del vector privado del objeto almacén. Hemos hecho una copia profunda y los punteros contienen distinto valor. Cada objeto tiene su propia dirección de memoria. Bueno, pues cuando ahora llamamos a la función, y esta es la parte que nos ocupa, antes de llamar a la función, este es el vector privado de almacén, este es el vector privado de otro almacén. Observe que los datos son iguales, tienen el mismo contenido, la misma capacidad, los mismos datos usados, solamente cambia el vector privado. Bien, cuando empieza a ejecutarse la función, recuerde que hemos hecho una copia del dato otro almacén, una copia superficial en una variable local de la función. Aquí es donde mostramos el valor del puntero vector privado del objeto local otra, y observe cómo el puntero contiene exactamente el mismo valor del puntero otro almacén. Aquí es donde vemos el efecto de la copia superficial. El contenido evidentemente es el mismo. Cuando acaba la función, actúa el destructor, nos damos cuenta porque vemos el mensaje liberando, que es el que desencadena la actuación del destructor. Con lo cual se entiende que los datos solicitados, los datos dinámicos, han sido liberados. Cuando volvemos a la función main y mostramos el contenido de almacén, nos damos cuenta que es exactamente el mismo que había al principio, incluido su puntero, claro que sí, pero cuando nos vamos a ver el valor de otro almacén, recuerde, era el dato que se suministró a la función, nos damos cuenta que, aunque el puntero sigue siendo el mismo, claro, no va a cambiar, es un objeto que está dentro de la clase, está en la pila, nos damos cuenta cómo el contenido ha variado completamente. El destructor ha hecho que toda esa memoria se libere y el algoritmo de gestión del heap no nos garantiza que su contenido sea el correcto. Aunque su capacidad y sus datos usados sean los mismos, recuerdo, estos datos están en la pila. Con lo cual, queda demostrado que necesitamos un constructor de copia para que cada objeto tenga sus propios datos locales. Sus datos propios, sus datos únicos. Aunque sí es cierto que esta función podría haberse reescrito recibiendo una referencia, nada nos garantiza que otras funciones, por ejemplo las que devuelven objetos, funcionen. Por lo tanto, recuerde, use constructor de copia.